abre la sesión. Gracias, señor presidente. 8:33. Las actas de las sesiones 1, 2 y 3 se dan por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio del secretario general de la corporación, mediante el cual comunica que el diputado don Jorge Radde, que nos acompaña, reemplazará en forma permanente al diputado don Miguel Ángel Becker Alvear. Un oficio del gabinete de la señora Contralora General de la República, confirmando la asistencia a la sesión de la comisión del día de hoy. Un oficio también del gabinete de la señora Contralora General de la República, respondiendo a las consultas formuladas por la diputada señora Kiara Barquiesi. En los mismos términos, otro oficio dando respuesta a las consultas formuladas por la señora diputada Riquelme. Otro oficio de la señora Contralora, mediante el cual remite informe final 872 de 28 de diciembre del año 23, sobre auditoría y examen de cuentas a las transferencias realizadas por la Secretaría Regional Ministerial de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Valparaíso al sector privado, elaborado por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso. Y finalmente, señor presidente, un correo electrónico del Comité del Partido Republicano, mediante el cual comunica que la diputada Kiara Barquiesi será reemplazada por el diputado don Benjamín Moreno para los efectos de la sesión del día de hoy. Eso es todo, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputadas, diputados. Señor presidente, haremos llegar las minutas acá al WhatsApp de la comisión. Perfecto, van a hacer llegar las minutas al WhatsApp de la comisión. Quería, antes de empezar, si tenemos acuerdo para poder extender la comisión 15 días más, a partir del 27, si tenemos acuerdo para eso, para llegar a un acuerdo. ¿Hay acuerdo, presidente? Sí. Ya. Entonces, se entiende eso. Ofrezco la palabra en temas varios. No. Bueno. ¿Próximo invitado, señor presidente? El próximo invitado, secretario, si la comisión lo tiene bien, y fue un acuerdo en la sesión anterior, sí, la sesión pasada, el señor Miguel Crispi debería venir, y tengo entendido que incluso él ya confirmó que iba a venir el 14 de mayo por los medios de la prensa. Así que el señor Miguel Crispi tiene que venir a la comisión, está citado. Esta sesión tiene por objeto de recibir a la señora Contralora. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia nuevamente a esta comisión. Señora Dorothy Pérez Gutiérrez, quien se referirá a las eventuales irregularidades observadas en los gobiernos regionales al tenor del acuerdo adoptado por la corporación. Concurren además el señor Ricardo Proboste, gusto, muy buenos días, jefe de la División de Fiscalización, y el señor Javier Lagos Benítez, jefe de la Unidad de Relaciones Públicas e Internacionales. Pero por favor. ¿No? Bueno. Ok. Por favor, sé que tiene una presentación, Contralora. Somos todo oídos porque esto nos interesa mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación que nos han extendido a participar en esta comisión. Saludar también, además de usted, a los miembros de la comisión por su intermedio y también a la Secretaría por el trabajo que realizan. Nosotros vamos a hacer una presentación que es un poco extensa y que se refiere a todas las fiscalizaciones que la Contraloría General ha realizado en el último tiempo sobre transferencias a los gobiernos regionales efectuadas a entidades sin fines de lucro. En estas dos primeras láminas tenemos una lista de las fiscalizaciones que la Contraloría ha efectuado. Son 13, ahí está apareciendo, son 13 fiscalizaciones que la Contraloría ha realizado en el último tiempo y se señala en la primera columna a qué entidad corresponden, a qué gobierno regional, y enseguida en las siguientes columnas el número de informe o oficio con el cual se despachó esa fiscalización o si está en ejecución aún. Y en la última columna el detalle de la fecha precisa en que fue despachado y notificado o si todavía está pendiente de ser despachado. Por si es que los parlamentarios necesitaran esos detalles, estos informes luego de ser despachados son publicados en nuestra página web, sin perjuicio de que los podemos hacer
posteriormente llegar a la comisión. Todos están disponibles en el sitio web de la Contraloría. Con esos números se pueden ubicar. En la siguiente lámina tenemos las fiscalizaciones que aún están en proceso, que no han sido despachadas. En esas 12 entidades públicas que son gobiernos regionales, están estos informes aún en ejecución en distintas etapas del desarrollo de la fiscalización. Algunas están elaborándose el preinforme y entregándose al servicio para los efectos de que responda, y en otros casos están en terreno todavía realizándose las pruebas y las validaciones de auditoría. Y allí están los programas. Estas fiscalizaciones en curso, por supuesto, entonces, como todavía están pendientes, no pueden ser entregadas hasta que el servicio dé la respuesta y tenga su debido proceso para atender esas observaciones que la Contraloría plantea. Entonces, tenemos las primeras fiscalizaciones que ya son públicas y todavía estas 12 que siguen y que están en proceso, que están dentro de los plazos que se han pronosticado y planificado para ellas. ¿Cuál es el objetivo de todas estas fiscalizaciones? Es auditar y revisar las transferencias que se han realizado por parte de los gobiernos regionales a las entidades sin fines de lucro, que se hayan hecho con cargo a 2 subtítulos, el subtítulo 24, transferencias corrientes, y 33, transferencias de capital, para un periodo bastante extenso, del 1 de enero del 2021 y hasta julio del 2023. La finalidad de estas fiscalizaciones, entonces, es verificar y validar si estas iniciativas que fueron financiadas con los recursos que se han señalado se realizaron conforme a la normativa vigente que rige cada una de estas transferencias, si también los proyectos aprobados llegaron a término como corresponde y de acuerdo a lo que fue pactado en cada uno de los casos y a los acuerdos que fueron suscritos, y si las transacciones cumplen las disposiciones normativas que están vigentes, y, por supuesto, si es que se ejecutaron conforme a la finalidad de estos convenios y teniendo en cuenta los principios de eficiencia, de eficacia y de economía. Hago presente lo siguiente, respecto del periodo que se expone y que está en fiscalización, desde enero del 2021 y hasta julio del 2023, ya ha transcurrido un tiempo, entonces puede suceder que parte de estas observaciones ya hayan sido solucionadas o subsanadas por los distintos gobiernos regionales. De hecho, parto por hacer presente que la Contraloría ha sostenido a nivel regional y a nivel nacional distintas reuniones con los y las gobernadoras regionales y se ha hecho un trabajo bastante intenso para ir corrigiendo aquellas cuestiones que la Contraloría ha ido observando tanto en las fiscalizaciones como en la toma de razón, que es el control preventivo de legalidad. Y en todos esos procesos y en estas instancias de trabajo, reuniones bilaterales, se han ido solucionando algunas dificultades. Por eso hago presente que parte de estas observaciones, que son de auditorías de esa foto, de ese momento, pueden estar resueltas. Entonces, vamos a partir por el primer informe, que es el 694 de 2023, que fue despachado en diciembre del año pasado, y que se refiere a una fiscalización de transferencias efectuadas por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Los principales resultados de esta fiscalización son partidas no aclaradas en las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del periodo 2022. Y esto implica un riesgo para el resguardo de los fondos públicos y, por ende, se ha instruido un procedimiento disciplinario que la Contraloría inició mediante resolución 966 de 2023 y que todavía está en su etapa indagatoria. También hay gastos asociados a la contratación de servicios o a la adquisición de bienes sin medios verificadores que acrediten que las actividades fueron efectivamente realizadas. Ahora, puede suceder que las actividades estén realizadas y los recursos que correspondan a esas actividades estén bien invertidos, pero sucede que no tenemos el elemento verificador. Entonces, a veces es una deficiencia en la redacción de los convenios o contratos de transferencia de recursos, donde no se establece con qué hito específico vamos a entender cumplida la actividad. Entonces, ahí cuando vamos a terreno, nosotros puede que nos encontremos con la actividad realizada, pero hay ocasiones en que falta la formalidad de decir, con este hito se entiende cumplida la actividad total o parcialmente. Y eso de los hitos es relevante porque de eso dependen las transferencias sucesivas cuando son pagos en distintas cantidades de cuotas. ¿Bien? Entonces, en esta materia, cuando observamos de que no está claro con un medio verificador formal que se han realizado las actividades, nosotros estamos planteando un reparo condicionado. ¿Qué quiere decir esto?
que se le informa al servicio de que si no acredita que en la práctica, en terreno, se hicieron las actividades, se va a formular un reparo, que es una demanda que da inicio al juicio de cuentas para perseguir la recuperación de los dineros ante el juzgado de cuentas de la Contraloría. Entonces se le da un plazo, que generalmente son 60 días hábiles al servicio, para que acredite que las actividades fueron realizadas, a pesar de que no están los hitos verificadores, pero que se hicieron. Si no lo acredita ante la Contraloría presenta la demanda ante el juzgado de cuentas para recuperar esos dineros. Y en el juzgado de cuentas hay un término probatorio y hay todos los elementos para que las personas que son específicamente demandadas puedan plantear sus argumentaciones y sus defensas de si cumplieron o no. Y ese procedimiento se hace conforme a debido proceso y tienen una nueva instancia para acreditar si realizaron las actividades o no. ¿Por qué hago todas estas salvedades? Porque entonces no estamos diciendo que estos dineros se hayan extraviado, yo siempre hago presente esto, sino que más bien estamos diciendo de que hay una formalidad incumplida. También se constató la falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos para cada proyecto. Se efectúan transferencias de recursos por montos a veces bastante considerables, pero no tenemos elementos más formales y objetivos que nos digan que ese es el valor específico de esa prestación de servicios. Podría haberse fijado un monto y no hay muchos elementos o de mercado u otros elementos comparativos para saber si el precio que se está pagando por esa prestación es un precio correcto. Y como no tenemos los elementos, entonces nosotros hacemos presente esto, una observación que el servicio tiene que ir corrigiendo. Para las siguientes transferencias se tiene que preocupar de tener elementos objetivos de comparación. ¿Cuánto es lo que va a transferir a cambio de cada prestación de servicio? En el siguiente informe, el 685 de 2023, que fue despachado el 22 de diciembre del año pasado, se realizó en el Gobierno Regional de Antofagasta. Los principales resultados de esto es que ese gobierno regional suscribió 2 convenios mediante asignación directa por los montos que allí se indican con la Fundación Comprometidos y con la Fundación En Todo Amar y Servir Yo Voluntario. Pero no se fundamentaron ni justificaron estas modalidades de contratación directa, esta asignación directa a esas fundaciones. Recuerdo entonces que para esto nosotros, para recurrir al trato directo, tenemos que tener un fundamento preciso que nos indique que se va a acudir a esa vía y no se va a hacer una convocatoria pública. También se observó la falta de descripción de actividades que fueran específicas y que tuvieran que realizar las entidades receptoras de los convenios. Esto es, las obligaciones eran bastante generales. Entonces, para estos 13 proyectos que se suscribieron y que se observan por parte de la Contraloría Regional de Antofagasta, por el monto que allí se indica, no se describe tampoco la distribución de los recursos que van a ser otorgados por el gobierno regional. En cuántas cuotas, de qué manera. En general nosotros observamos cuando las transferencias de recursos van a ser en una sola cuota. Como se trata de fondos públicos, se requiere un mayor resguardo. Además de las garantías, se requiere que las transferencias vayan siendo sucesivas a medida que se van cumpliendo estos hitos. Y no solo en una transferencia, porque después no tenemos cómo averiguar si es que se van realmente a cumplir sucesivamente las etapas de los proyectos. Asimismo, en este mismo informe se observó que para las fundaciones Eco Rayén y Asociación Campamento de Ideas, ambas que tenían proyectos adjudicados el año pasado, el 2023, en la composición de su directorio tenían personas que contratamos algún vínculo de parentesco con funcionarios del gobierno regional de Antofagasta. Entonces allí faltó la verificación por parte del servicio de que no habían conflictos de interés porque se pudieran dar estas inhabilidades que estaban establecidas en las mismas bases del Fondo Nacional de Desarrollo Regional concursable para el año pasado. Entonces la Contraloría confirmó el inicio de un procedimiento sumarial que debe ser instruido por el mismo gobierno regional, pero que debe ser remitido luego a control de legalidad a la Contraloría. También en este informe el gobierno regional, se observó que el gobierno regional suscribió un convenio de transferencia de recursos para la continuidad operativa de la Corporación Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería 2021-2024. Y se asignó la cifra que allí está indicada para ejecutar este convenio, pero no se contempló la entrega de una caución que fuera de fácil ejecución, como se exige en las normas, por ejemplo, un valevista, una póliza de seguro o una boleta de garantía. Entonces, esto es importante porque se deben caucionar las entregas de recursos públicos. Entonces, observamos que la garantía requerida en 9 convenios suscritos por este gobierno regional con organizaciones privadas sin fines de lucro, por el total de dinero que allí se indica, correspondió en realidad a pagarés
y no a instrumentos de inmediata ejecución. Ustedes saben que los pagarés son solamente un título ejecutivo, luego hay que iniciar un procedimiento judicial para el cobro y no es como una boleta de garantía que tiene ejecución inmediata y que es la caución principal que generalmente se exige. Entonces, atendido los antecedentes y sobre todo el punto de las inhabilidades, se remitió este informe al Ministerio Público. Así es. Después el tercer informe es el 674 del 2023, efectuado por la Contraloría Regional de Atacama en su gobierno regional, que fue despachado en noviembre del año pasado. Los principales resultados: la aprobación de convenios no menciona los fundamentos que justifiquen la asignación directa en 8 proyectos a 4 fundaciones, ni tampoco el cómo se seleccionaron estas fundaciones. Los convenios que fueron suscritos por el monto que allí se indica no consideraban ni en su texto mismo, ni en las fichas, la entrega de fondos de manera parcial. Hacía yo alusión a que es necesaria que la entrega sea sucesiva y no en una sola cuota. Y entonces aquí se hizo una remesa única. Eso también se observó y del mismo modo se observó que se exigió solo una cotización a las instituciones sin fines de lucro, a estas fundaciones, que presentaran estos proyectos para ser financiados por asignación directa, pese a que esta cotización sustenta el monto a transferir por asignación directa. En el fondo, hace un momento lo señalamos, el monto que se va a transferir, deberían haber elementos más objetivos que nos indiquen que ese es el valor que corresponde a la contraprestación que se va a hacer por parte de las fundaciones, y que los montos no sean determinados en estas fichas conforme a elementos que no sean claros y objetivos y que sean comparables con otras instituciones que pudieran prestar esos mismos servicios. Se ordenó ahí un procedimiento sumarial disciplinario para perseguir las responsabilidades administrativas. En este mismo informe 674 se observa ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios entre este gobierno regional de Atacama y la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama por el monto que allí se indica. También la falta de validación de la experiencia para las instituciones adjudicadas por asignación directa, en el caso de la Fundación Cuatro Esquinas, la Fundación Madero, la Fundación Desierto Creativo y la Fundación Atacama Cultural. Quiero hacer un paréntesis aquí. En el caso de estas instituciones que son del tercer sector, como se les llama a las fundaciones, corporaciones, entidades sin fines de lucro que hacen un aporte a la sociedad a través de sus trabajos, yo creo que es importante poner sobre la mesa de que la observación no quiere decir que estas instituciones no hayan realizado sus gestiones y no hayan efectuado la prestación de servicios. Lo que se está diciendo es que para hacer una asignación directa se tiene que fundamentar de manera muy robusta por qué es esta institución y no otra la que podría realizar esa prestación. Entonces, cuando mencionamos a las fundaciones o corporaciones, no estamos diciendo que estos dineros no hayan sido ejecutados. Lo que estamos diciendo es cómo fueron asignadas, porque también otros oferentes, otras fundaciones, otras instituciones podrían haber realizado esa misma prestación o quizás una mejor prestación de servicios. No, eso no lo sabemos, porque fueron asignaciones directas. En el caso de la Fundación Atacama Cultural, presenta un inicio de actividades 81 días después de la suscripción del convenio de transferencias para ejecutar el programa. En el fondo, el giro específico para esa línea de trabajo, para ese programa, no lo tenía la institución y lo generó 81 días después de suscribir el convenio. Y esto era para ejecutar el programa denominado Fortalecimiento de la Participación y Organización de Eventos Deportivos Competitivos en Atacama 2023. Lo que vemos es, por la denominación, es que el giro propio de esta institución era cultural y, sin embargo, suscribió un convenio para desarrollar o gestionar actividades deportivas. Y ese giro lo genera 81 días después. Atendidos estos elementos, el informe fue remitido a la Fiscalía Regional, al Ministerio Público de la región de Atacama y también al Consejo de Defensa del Estado para los efectos de la recuperación de los dineros. En una sesión anterior lo explicaba, señor presidente, nosotros cuando estamos dentro del plazo de un año desde la recepción de las cuentas podemos presentar, y si hicimos examen de cuentas, podemos presentar la demanda para la recuperación de los fondos ante el juzgado de cuentas. Si ha transcurrido ese plazo de un año o no se hizo examen de cuentas, se persigue la recuperación vía Consejo de Defensa del Estado. El cuarto informe al que nos vamos a referir es un oficio 743A, efectuado por la Contraloría Regional de Coquimbo y fue despachado el 15 de enero de este año,
Los principales resultados de esta investigación fueron que los convenios suscritos entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la Fundación Buenas Raíces, Teatro Puerto, Desafío Levantemos Chile, Fundación Empresarial Eurochile y Corporación INACAP para la ejecución de los proyectos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se realizaron también vía trato directo o asignación directa y fueron imputados al subtítulo 24, pero no hay fundamentación ni acreditación de los motivos que justificaron la selección vía directa. Insisto aquí, puede ser, y de hecho en muchos casos así es, las instituciones efectivamente realizan la actividad para la cual reciben los dineros, pero la observación es que se eligieron de manera directa, sin un procedimiento abierto y concursal. Los convenios de transferencia de recursos para estas organizaciones privadas que allí se mencionan no contemplan tampoco las garantías para los fondos públicos que se entregan. Lo dijimos hace un momento, se requiere póliza de seguro, boleta de garantía, pero no otro tipo de instrumentos como los títulos ejecutivos, pagareos, letras de cambio, pero además siempre que se trata de fondos públicos deben ser caucionados. En esta misma investigación hecha por la Contraloría Regional de Coquimbo, se detectó que el gobierno regional carecía de controles que le permitieran identificar los conflictos de intereses que se pudieran presentar en los procesos de suscripción de convenios de transferencia de recursos a entidades privadas versus los socios y los representantes de esas instituciones en relación a los funcionarios del gobierno regional. Aquí no estamos observando que se dieran las inhabilidades, lo que observamos es que no habían los elementos de control para prevenir esta situación. Es algo que los gobiernos regionales, como lo decía al comienzo, han estado implementando para poder subsanar estas falencias. También se observó que las 8 iniciativas de inversión que fueron asignadas a las entidades que allí se mencionan correspondían a proyectos de similares características, más bien en algunos casos características idénticas. Y entonces, si bien estaban orientadas principalmente a la reducción de las listas de espera de atenciones médicas que se iban a ejecutar en distintas patologías, en realidad corresponden a una misma distribución geográfica. Entonces, parece ser que con un convenio hubiera sido suficiente y no era necesario entonces suscribir 8 convenios de transferencia de recursos. Esa es la observación que se hace respecto de estas 8 iniciativas. Se suscribieron separados por el monto que allí se indica y por esa razón entonces la Contraloría ordenó un procedimiento disciplinario que está en inicio, está en proceso de firma y suscripción, la resolución que da inicio a esa investigación disciplinaria. Sin perjuicio de ello, que es lo que la parte de responsabilidad funcionarial, se remitió el informe a la Fiscalía, al Ministerio Público de La Serena y también al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía Regional de Coquimbo. Perdón, a la Fiscalía Local en La Serena, a Coquimbo y al Consejo de Defensa del Estado por la recuperación de los fondos. El quinto informe es el informe 691 del 2023, efectuado en el Gobierno Regional de Valparaíso y despachado el 6 de diciembre del año pasado. Los principales resultados de esta investigación son que el Gobierno Regional realizó una capacitación e inducción a 14 organizaciones privadas para sociabilizar el cómo postular a los financiamientos que se efectuaban a través de estas transferencias de recursos. Y les envió los documentos que aquellas debían completar, sin advertir los fundamentos. La Contraloría no entiende los fundamentos de por qué se invitó a estas organizaciones y no a otras. Es una observación que vemos entonces en todas las investigaciones que hemos hecho, que en definitiva esto se ha hecho vía trato directo y no de manera abierta, porque aquí es como que hubiera sido una licitación privada, dirigiendo a un grupo específico de entidades y no a todas las que pudieran haber estado interesadas en participar. Por otro lado, en este informe se indicó que la Fundación Procultura hizo entrega al Gobierno Regional de 2 cotizaciones que fueron hechas por uno de sus trabajadores y por una empresa. O sea, se recurrió a 3 cotizaciones, pero 2 fueron hechas por esta fundación, por uno de sus trabajadores, y la tercera cotización fue hecha por una empresa. La propiedad de esta empresa es de una persona que también es trabajador de esta misma fundación. Entonces, hay razones evidentes para no tener claridad, ¿cierto?, de que estas hayan sido presentadas de manera independiente o que se hayan hecho de manera concertada. Y esto nos genera, por supuesto, la duda razonable en torno a si el monto por el cual el Gobierno Regional aprobó esta iniciativa corresponde o no al precio de mercado, porque las cotizaciones lo que buscan es determinar cuál es el valor correcto en el mercado para esa prestación de servicio.
En este mismo informe 691 se observó que las actividades programadas en los convenios con la Fundación Terram y con las corporaciones FIMA y EPMUSA fueron planteadas de manera genérica. ¿Cuáles son las contraprestaciones de estas transferencias de recursos? Eran muy genéricas, sin un detalle técnico que indicara también los elementos de costos globales y sin que se haya solicitado antecedentes para evaluar la proporcionalidad y la razonabilidad de estos costos, de estas transferencias de recursos, para determinar entonces si los montos eran adecuados para cada contraprestación. Entre enero de 2021 y mayo de 2023, el Gobierno regional realizó 53 transferencias a entidades con cargo del subtítulo 24 por la suma que allí se indica, pero esto se hizo vía asignación directa sin una justificación que justifique esa modalidad. Esto es en la mayoría de los gobiernos regionales fue esa la forma de proceder. También se observó que el Gobierno regional tuvo algunos atrasos en la revisión de las rendiciones de cuentas y habían 17 convenios vigentes por la suma que allí se indica que todavía no habían sido revisados al momento de la fiscalización. Y aquí hago presente que los gobiernos regionales, y eso lo hemos visto en terreno y también en las reuniones bilaterales que hemos sostenido con los gobernadores y gobernadoras regionales, han ido avanzando en poner al día las rendiciones de cuentas que estaban pendientes. También hemos suscrito un convenio con los gobiernos regionales para donarles. La Contraloría General va a donar sus plataformas informáticas de tramitación documental, porque sinceramente, de acuerdo a la información que hemos obtenido y lo que hemos visto en terreno, los gobiernos regionales, desde su instalación, no tenían todos los elementos tecnológicos, ni siquiera de personal, y de procedimientos adecuados para poder llevar adelante todos estos procesos de transferencias de recursos. Entonces, con ánimo de colaborar, la Contraloría suscribió un convenio con ellos y hemos puesto a disposición nuestras plataformas de tramitación documental que les permita también hacer un seguimiento de todos sus procesos, cada una de las etapas y los flujos de trabajo que tienen. Esto lo hago presente a la luz de que los gobiernos regionales, después de todas estas investigaciones, han tomado una actitud proactiva de tratar de corregir las observaciones. Las transferencias, entonces, también observamos en este gobierno regional que las transferencias que se habían otorgado a las instituciones que allí se mencionan se habían hecho a través de trato directo con cargo al subtítulo 33 por las sumas que allí se mencionan y se materializaron el 31 de diciembre de 2022 en una cuota única. Lo que corresponde en estos casos es que se haga un programa de caja y un pago sucesivo a medida que se avanzan los hitos de estos proyectos. Si se transfiere el último día del año, ustedes todos entendemos que no va a ser posible ejecutar en la materialidad, en los plazos que se pactan en los convenios. Ahora, esto es un problema generalizado en la administración pública, las transferencias los últimos días del año atendían las demoras propias de los servicios. Muchas veces esto tiene que ver con la falta de personal o la falta de eficiencia en otros casos. Como digo, los gobiernos regionales han tratado de ir avanzando en esto, pero nosotros nos damos cuenta de que tienen carencia de personal y de procedimientos para poder hacer estos procesos antes. Se ordenó en este caso un procedimiento disciplinario que la Contraloría va a llevar adelante y lo inició por resolución 363 de este año y está en su etapa indagatoria. A continuación, el informe 700 del año pasado del Gobierno Regional Metropolitano, pero que fue despachado el 16 de enero de este año. Los principales resultados es que a noviembre de 2023 se había transferido la cifra que allí se indica a la institución Procultura, que presentaba montos por rendir pendientes. Entonces, todos sabemos que, conforme a la normativa y a los mismos convenios, no se pueden efectuar transferencias de recursos cuando todavía hay rendiciones de cuenta pendientes. Actualmente se encuentra en proceso el término anticipado del convenio. El Gobierno Regional Metropolitano, frente a esta situación, dispuso poner término anticipado al convenio y cobrar las pólizas de seguro para recuperar los dineros que allí se están indicando. También se observó que en 5 proyectos no se habían presentado los informes de rendición de gastos por la cifra que allí se indica y la ausencia de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, como lo hemos mencionado en los otros casos, para fundamentar el monto efectivo de la transferencia. Asimismo, se observó que si bien hay 4 etapas para la ejecución de un convenio, no hay una definición de plazos específicos o estimados para cada una de las etapas. Y en su mayoría se contempla una ejecución de 24 meses,
pero no está el detalle específico que nos permita llevar un adecuado control de la ejecución con los hitos, como lo hemos señalado previamente en otros gobiernos regionales. Esta investigación se remitió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los efectos de la recuperación de los dineros, porque pudiera ser que con las pólizas de seguro no se pueda cubrir el total de las cifras o hubiera alguna circunstancia que haga necesario que el CDE inicie las acciones para recuperar los dineros por parte de esa fundación. Secretario, por favor. Sí. Cuando la Contraloría remite los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, ¿lo hace solo con el objeto de recuperar los dineros o también lo hace observando la posibilidad de la comisión de algún delito? Y si es así, ¿lo hace presente, califica el delito o solamente remite los hechos? Señor presidente, para atender la consulta del señor secretario, hacer presente lo siguiente. La Contraloría remite los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado principalmente con miras a la recuperación de dineros, porque es la vía para hacer la persecución patrimonial. Pero el Consejo de Defensa del Estado, de acuerdo a sus propias competencias, si en los antecedentes examina y ve que hay elementos que puedan revestir caracteres de delito, conforme a la investigación que ellos mismos realizan y al análisis que los consejeros efectúan, podría también presentar querellas. Son atribuciones que tiene el Consejo de Defensa del Estado. En general, cuando nosotros directamente vemos elementos que pueden revestir carácter de delito, como funcionarios públicos estamos obligados a remitir de inmediato al Ministerio Público, y lo hacemos así. Si lo enviamos al Ministerio y además al CDE es porque vemos que hay daño patrimonial y que necesitamos entonces perseguir esa recuperación de fondos. Pero el CDE podría, con los antecedentes que ellos tienen y con el análisis experto que ellos puedan realizar, estimar que también deben querellarse. Esa es una tramitación que les compete a ellos y nosotros en ese punto solo podemos decir lo que la ley indica, que son estas atribuciones, pero es competencia de esa institución ver cómo avanzan en esos procesos. Eso es lo que puedo señalar, espero haber atendido la consulta. Muchas gracias. Sí, el séptimo informe es el 677 del 2020. Perdón, discúlpeme. Hay un elemento de la pregunta del señor secretario que yo creo que no atendí, que tiene que ver con la calificación. Respecto de la calificación, bueno, la Contraloría remite los antecedentes al Ministerio Público señalando que hay elementos que pueden revestir carácter de delito, pero nosotros no hacemos una denuncia específica respecto de un tipo penal. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque pudiera suceder que el Ministerio Público en realidad califique el tipo penal de otro modo. Estos elementos son relevantes a la luz del análisis judicial que se hace después. Entonces, nosotros hacemos esta remisión en términos amplios. Pudiera haber 3 tipos penales en un hecho o en un conjunto de hechos que están expuestos en un informe. Y si nosotros hacemos la denuncia solo por uno, desde el punto de vista probatorio, quizás ante un juez, esto podría ser, bueno, la Contraloría solo vio esto, ¿por qué se está persiguiendo más delitos? O sea, podría incluso uno perjudicar la persecución penal con hacer una calificación muy acotada. Por lo demás, nuestra competencia, si bien tenemos equipos jurídicos y penalistas, en general nuestra competencia principal tiene que ver con lo administrativo y lo patrimonial. Por supuesto, lo financiero y lo contable, ¿cierto? Pero el expertise penal le corresponde al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Entonces, respecto a la calificación, se remite en términos amplios. Volviendo entonces al informe 677 del 2023, que fue despachado en noviembre de 2023 al Gobierno Regional de O'Higgins, allí observamos la falta de fundamento, nuevamente, como en los otros casos, para la asignación directa de 5 iniciativas de inversión a las entidades Fundación Amigos Saludables y al Comité Paralímpico de Chile. También observamos que no había trazabilidad de los proyectos a los cuales se les asignaron estos recursos de manera directa por el gobierno regional respectivo, porque no había un sistema informático en el cual se administraran todos los proyectos. Eso es lo que aludía hace un momento de la falta de capacidad en términos de recursos y de administración y gestión interna. Cuando los gobiernos regionales se constituyeron, no existía la robustez para administrar todos estos proyectos. Esa es algo que los mismos gobiernos regionales han señalado en las distintas reuniones que han sostenido con nosotros y que hemos visto en nuestras fiscalizaciones. También observamos la omisión de una cláusula en los convenios suscritos para 5 proyectos sobre la obligación de la entidad ejecutora de reintegrar los recursos que hubieran sido transferidos en caso de que no hubieran sido utilizados, no hubieran sido rendidos o hubieran sido objetados. Esa es una cláusula que debe estar siempre para el resguardo de los fondos públicos.
También se observó la falta de mecanismos objetivos para asignar un puntaje de evaluación. En esta asignación directa que se hacía, también habían puntajes de evaluación y no estaban los elementos objetivos para hacer esa determinación. Y se determinaron debilidades en el proceso de control de estas rendiciones de cuenta. Nosotros siempre observamos cuando los procesos se llevan en planillas Excel porque no dejan trazabilidad de quién puede borrar y en qué momento puede alterarse alguna información. Pero los gobiernos regionales, cuando se instalaron, solo tenían acceso en ese momento a ese tipo de controles informáticos. En el siguiente informe, el 705 del 2023, efectuado en la Contraloría, por la Contraloría Regional del Maule en el gobierno regional respectivo, se despachó en noviembre del 2023 y entre los principales resultados está la falta de definición de beneficiarios. En la iniciativa Juntos y Juntas nos sentimos más seguros. Allí se exige indicar de manera clara el número de beneficiarios directos, el tipo y la estimación justificada de los beneficiarios indirectos de estos proyectos, haciendo la diferenciación de los beneficiarios también por género. En el formulario de postulación que fue presentado a su vez por la Fundación Urbanismo Social, se constató que en el apartado de descripción de los beneficiarios de este proyecto se señalaba de manera expresa que se definiría con una contraparte del Gobierno Regional del Maule. Esto vulnera el mismo instructivo del Gobierno Regional sobre cómo se hace la postulación de estas iniciativas. Esta misma situación se observó respecto de la Fundación Participa, que correspondía a 244 agricultores que no estaban acreditados por INDAP y no estaba la individualización específica de cada uno de ellos. También observamos inconsistencias entre los giros de la actividad económica registrada en el Servicio de Impuestos Internos y los objetivos establecidos de estas mismas fundaciones, Urbanismo Social, Semilla y Participa, versus los convenios que se suscribieron. Lo dijimos también en otros casos, el giro no correspondía a las prestaciones que se iban a efectuar. En este mismo informe 705 se observó relación de parentesco entre funcionarios del Gobierno Regional y la Fundación Urbanismo Social, que intervinieron en la elaboración del convenio de transferencias. Para la transferencia Juntos y Juntas nos sentimos más seguros. Por esa razón, entonces, se remitió el informe al término al Ministerio Público. También se determinó que los programas de caja suscritos entre estas fundaciones que han sido mencionadas establecieron una sola cuota para los desembolsos. Ya hemos hecho presente cuál es la observación a ese respecto. Se ordenó por parte de la Contraloría realizar un procedimiento disciplinario en la misma institución, es un procedimiento sumarial que estamos llevando adelante nosotros, y en la etapa indagatoria está ese procedimiento disciplinario, pero se remitió la copia de este informe al Ministerio Público. En el Gobierno Regional del Ñuble se hizo la fiscalización y se despachó en noviembre del 2023 y en febrero del 2024 mediante los oficios que allí se indican. Se observó que el encuentro binacional entre Chile y Argentina para la región del Ñuble no fue contratado vía propuesta pública, sino que por asignación directa. Y esto fue efectuado a solicitud directa del Gobierno Regional y no como una iniciativa propia de la Fundación Procultura. En el fondo, la solicitud la hizo el mismo Gobierno Regional de manera directa. Las actividades de organización, protocolo, logística de este encuentro binacional fueron subcontratadas por la Fundación Procultura a otras empresas privadas sin que dicha modalidad estuviera permitida en el convenio de transferencia. El convenio de transferencia entonces implicaba que esa fundación tenía que ejecutar las actividades y no subcontratarlas con empresas privadas. Y también se observó la falta de antecedentes que fundamentaran los costos estimados de este encuentro para poder hacer esas transferencias de recursos que están observadas en este informe. En la siguiente lámina vemos, entre otras observaciones, que esta iniciativa postulada por la Fundación Procultura carecía de antecedentes que permitieran hacer una asociación entre el monto de los fondos transferidos y el detalle de las prestaciones a ejecutar con sus especificaciones técnicas y los plazos para ejecutarlas, y la ausencia de cauciones y garantías para el cumplimiento de los convenios de transferencia. Asimismo, se observó que no había exactitud respecto de si los fondos debían transferirse previa recepción de informes, como lo hemos señalado para otros gobiernos regionales, o mediante una sola cuota con una transferencia del 100% del monto total. Tampoco habían informes de inversión que se hubieran proporcionado por la Fundación conforme a lo que estaba obligado en el mismo convenio.
En este mismo gobierno regional se observó que la Fundación incurrió en atrasos en la entrega de las rendiciones de sus informes trimestrales y no constaba que el gobierno regional del Ñuble hubiera realizado sus requerimientos o gestiones para obligar al cumplimiento por parte de la Fundación. La Fundación presentó rendiciones mensuales junto con informes de gasto y de actividades, pero la información contenida en ellos describía las actividades, el proyecto y los gastos sin los detalles específicos que mandaban, que eran mandatorios conforme a este convenio de transferencia de recursos. En el fondo estamos hablando de especificaciones muy genéricas para poder hacer la exigencia de cumplimiento. La persona que creó los certificados de recepción de los fondos firmados por la representante legal de la Fundación Procultura es una funcionaria también de la misma División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional y además figura como contraparte técnica de la Fundación ENTI. Entonces aparecía en 3 posiciones jurídicas esta misma persona. También en el Gobierno Regional del Ñuble... Perdón, sí. ¿puedo hacer una duda que tengo? Vemos que se repite mucho el nombre de Procultura y con malas prácticas o con rendiciones que no estaban hechas en la región metropolitana, el caso de Antofagasta, que me imagino que está siendo investigado, de precios inflados de la fachada, ahora acá en Ñuble también el tema Procultura. ¿Hay un modo operandi o Contraloría ha detectado alguna forma de operar de, por ejemplo, en este caso, Procultura u otras fundaciones o otras entidades que tengan este mismo, no sé si llamarlo mecanismo, que no tienen el giro, que no tienen la expertise del tema, que no han no están los hitos para las cosas, para los procesos que fueron contratados, los servicios que fueron contratados, incluso es más, o sea, ni siquiera tienen las rendiciones hechas. Entonces, ¿existe algún mecanismo o modo operandi de entidades, por ejemplo, Procultura, que se repite mucho el nombre en la región metropolitana, en Antofagasta, en Valparaíso, en Ñuble? Sí, ¿la Contraloría detectó algún modo operandi? Yo quiero saber si es que hay un mecanismo al respecto, porque me llama mucho la atención que Procultura se repita tanto el nombre y con, lamentablemente, malas prácticas. Para atender su consulta, señor presidente, es importante hacer presente una distinción respecto del tipo de trabajo y fiscalización que realiza la Contraloría versus el tipo de trabajo y las competencias que tiene el Ministerio Público. En la Contraloría nosotros, y en esta presentación de 31 láminas, estamos mostrando todas las observaciones que hemos detectado, que son principales, porque hay otras observaciones menores, ¿cierto? Estas observaciones principales en una serie de fiscalizaciones que hemos realizado, y efectivamente hay instituciones que se repiten. También hay algunas situaciones, errores en algunos casos y en otros casos irregularidades que se repiten. Por ejemplo, la asignación directa, por ejemplo, la falta de cauciones o garantías. Sin embargo, la Contraloría, de acuerdo al trabajo que realiza, no efectúa investigación penal para poder determinar si hay un ánimo de efectuar una maquinación. Entonces no nos compete a nosotros opinar en ese punto. Pero cuando vemos situaciones que sean de competencia del Ministerio Público, como en cada uno de estos casos, lo hemos enviado al Ministerio Público para que ellos hagan la investigación. Y ellos, conforme a sus procedimientos, tendrán que determinar si esto sucede o no. En este mismo, gracias, señor presidente. Gracias, en este mismo informe, el oficio 708 en el Gobierno Regional del Ñuble, también detectamos falta de control sobre los recursos asignados y rendidos por dicha fundación y un retraso en la solicitud de reintegro por los servicios que no habían sido ejecutados por esta fundación. Se produjo un retraso de hasta 83 días entre la fecha de término del convenio y la solicitud de reintegro por la cifra que allí se indica, y por esa razón la Contraloría ordenó un procedimiento disciplinario que está en elaboración la resolución. La Contraloría en el informe de auditoría ordena el procedimiento disciplinario, pero luego hay que elaborar una resolución específica que ordena ese sumario, y estamos hablando de muchos sumarios que se realizan por la Contraloría a nivel país. Entonces, esto está pendiente. Ahora, este informe es de febrero de 2024, si es que estamos dentro de los plazos. También se detectó un sobreprecio en el servicio de merchandising y los regalos corporativos en un encuentro binacional.
Y aquí hay un reparo que está en análisis porque se hizo una reevaluación. Se solicitó una reevaluación. El gobierno regional respectivo, en distintas presentaciones y también en reuniones que ha sostenido tanto a nivel regional como nacional, ha solicitado que se revisen estos antecedentes porque sostienen de que los gastos sí están bien ejecutados en esos puntos. Y por esa razón se está analizando, es como una reconsideración cuando se solicita, se está analizando si es que los gastos realmente corresponden para ver si se formula el reparo para la recuperación de dineros o en realidad están bien ejecutados esos fondos. Eso está todavía en trámite. Se observó también la factura por concepto de lanzamiento y comisiones de este encuentro binacional no sustentada y eso como en el caso anterior también está en análisis y reevaluación conforme a antecedentes adicionales que ha presentado el gobierno regional. Y se observó algunos conceptos rendidos que no se sustentaban. En opinión de la Contraloría, el gobierno regional está presentando nuevos antecedentes para tratar de salvar esta observación. Sin perjuicio de eso, atendido a las observaciones de las primeras láminas en el caso de este gobierno regional, el informe fue remitido a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. Si se logra la reevaluación y salvar parte de estas observaciones, la Contraloría luego remite esos antecedentes también a estas dos instituciones para que ellos tengan a la vista de que se aclararon tales o cuales puntos, que es lo que corresponde conforme al debido proceso. El 10º informe es el 701 de 2023, despachado en noviembre del año pasado, en el Gobierno Regional del Biobío. Aquí se observaron 4 programas de inversión que no contaban con un certificado de preadmisibilidad y entonces no era posible determinar en qué fecha fueron asignados al analista del Departamento de Inversión y Municipalidades del Gobierno Regional para su revisión técnica. Y esto para los efectos de verificar si se cumplían las normas y el instructivo de postulación. Cuándo se produjo la postulación y si la postulación es externa o en realidad es una designación directa. También falta de visación de los certificados de recomendación técnica por parte de la Jefatura del Departamento de Inversión y Municipalidades o por algún funcionario de mayor jerarquía que dicho funcionario. Y también se observó que un funcionario del Gobierno Regional no se abstuvo de intervenir en favor de la Fundación de Educación Financiera, FUNDEF, y la Corporación Impulsa, obviando un potencial conflicto de interés que se pudiera producir, atendida que habían ejercido una relación de control jerárquico en la formulación de los proyectos con estas instituciones. También se observó respecto de un certificado de pertenencia y priorización de la Corporación Impulsa, porque la fecha en que se firmó tenía una diferencia respecto del momento de la postulación. Y entonces, de la misma manera, en la siguiente lámina, por favor, observamos que existía un vínculo entre la autoridad regional y la presidenta representante legal de una ONG, que es la red Cultivarte, atendido que ella fue designada a contrata, asimilada al grado 8 en la planta profesional de ese gobierno regional, para cumplir funciones en la unidad de comunicaciones, en circunstancias de que pertenecía a esta ONG donde habían efectuado una transferencia de recursos recientemente. También se observó allí que habían falencias como omisión de detalle de actividades, eran muy genéricas las actividades que se tenían que desarrollar a través de estos convenios de transferencia, que lo hemos visto en otros casos también. Observamos del mismo modo la falta de un criterio definido para la entrega de recursos, también algunas generalidades respecto de cómo se iban a rendir estos recursos, y si es que se iban a entregar en una cuota o en más cuotas, cuestión que también hemos hecho alusión en otros casos previos. Atendidas estas observaciones, la Contraloría ordenó directamente un procedimiento disciplinario que ya se instruyó, está en etapa indagatoria, y se remitió a la Fiscalía Regional del Biobío y al Consejo de Defensa del Estado este informe para la persecución que esas instituciones estimen pertinente. El siguiente informe es el 684 del Gobierno Regional de la Araucanía. Los principales resultados son que para la postulación de las iniciativas se exigía la presentación de un anexo, el número 1 y el número 4, que es la iniciativa de inversión y el presupuesto detallado de esta iniciativa de inversión. Y estos daban cuenta de un proyecto y actividades a realizar, pero las descripciones nuevamente eran muy genéricas y no habían detalles técnicos que mostraran cómo se iba a desarrollar esto y cuáles eran los costos específicos de cada una de las prestaciones, sino que eran solo globales.
También se observó que la persona contratada por la fundación local se desempeñaba en dependencias del gobierno regional de la Araucanía y por esa razón entonces se dispuso un sumario administrativo por parte de la Contraloría. Asimismo, se observó la falta de concordancia entre el objeto de la fundación ya señalada y las actividades contenidas en su convenio de transferencia y la falta de experiencia en las iniciativas y en las materias que se le estaban encargando. Y esto tiene que ver con el giro de cada una de estas instituciones. En el caso de la Fundación Educacional Aligüen Consultores y en el caso de la Fundación Educación y Capacitación EDUC. Por esta razón se ordenó un procedimiento disciplinario por parte de la Contraloría. Asimismo, en este mismo gobierno regional se observaron 4 iniciativas de inversión asignadas a la Fundación Aligüen Consultores que correspondían a programas de iguales características. Podría entonces haber sido un solo convenio de transferencia de recursos y no 4 proyectos distintos. Esto se iba a desarrollar en las comunas que allí se indican por la cifra que está señalada, que se repite esta cifra en cada uno de los convenios. Fueron suscritos por separados en cada una de las comunas, lo que podría denotar fraccionamiento para los efectos de evitar el control. Se ordenó entonces un procedimiento disciplinario por parte de la Contraloría. Por estas razones, el Gobierno regional dispuso el término anticipado de los convenios suscritos con estas fundaciones EDUC y Formación Laboral, pero no se adoptaron las medidas contractuales previstas en la oportunidad que correspondía, considerando los incumplimientos que se estaban dando, y específicamente esto atenta contra la recuperación oportuna de los recursos que se habían transferido previamente y que se pone término a este convenio. Entonces la Contraloría ordenó un procedimiento disciplinario para perseguir la responsabilidad administrativa porque no se verificaron esos incumplimientos y se instó a la recuperación de manera oportuna o previa. Asimismo, se remitió copia de este informe a la Fiscalía Regional de la Araucanía y al Consejo de Defensa del Estado. Después tenemos en el número 12 una investigación que se hizo en el Gobierno Regional de los Lagos y que fue despachada en noviembre del año pasado, donde se observó la falta de celeridad en la revisión de rendiciones de cuentas efectuadas por la Fundación Participa y por la Corporación El Canelo, la falta de exigencia de planes de trabajo y actividades a ejecutar en convenios con la Corporación Kimun, con la Corporación El Canelo y con la Fundación Participa. Si bien el Gobierno regional, junto con las fundaciones, elaboró los términos técnicos de las referencias respectivas que daban cuenta de las actividades a realizar, nuevamente observamos que son de carácter muy global o genérico. Y esto atenta contra el debido resguardo de los fondos para verificar entonces cuáles son las acciones específicas que se tienen que realizar, en cuántas cuotas se va a pagar, cuál es el programa de caja, cuál es el plan de trabajo, etcétera. Las transferencias realizadas por el Gobierno Regional de los Lagos a estas fundaciones se efectuaron además sin cumplir con el control preventivo de legalidad, que es la toma de razón. Aquí se omitió la toma de razón y por esa razón entonces la Contraloría ordena un procedimiento disciplinario que ya fue iniciado por resolución 546 el año pasado. En este punto yo me quiero detener, el control preventivo de legalidad es un control obligatorio que está establecido a nivel constitucional y legal. Entonces, omitir el trámite de toma de razón es una infracción grave. Sin perjuicio de ello, se tiene que hacer un procedimiento sumarial con el debido proceso para ver si hay elementos de descargo con los cuales se pueda justificar esta omisión. Enseguida, en este mismo Gobierno Regional de los Lagos, se observó respecto del instructivo técnico para la estructura, funcionamiento y proceso de los programas de la glosa 5.1, que fue aprobado el 2021, este instructivo no se tuvo a la vista, a pesar de que fue requerido. Entonces, cuando la Contraloría realizó el examen previo de juridicidad en otras transferencias de recursos respecto de modificaciones presupuestarias, no estaba este instructivo, a pesar de que fue requerido, para poder tenerlo a la vista y ver su legalidad. Y se asignaron los recursos a las organizaciones de manera directa sin ajustarse a los procedimientos que estaban establecidos. Lo hemos observado ya en varios otros gobiernos regionales. Asimismo, se observó que los valores promedio de los convenios suscritos con Fundación Participa y con Corporación Kimun para ejecutar un programa de saneamiento de títulos de dominio superaba en más de un 190% a los valores de prestaciones similares realizadas por la Seremi de Bienes Nacionales en esa unidad territorial, en esa región de los lagos. A raíz de estas observaciones, entonces, la Contraloría ordenó un procedimiento sumarial que está ya realizándose y está en etapa indagatoria
y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público en la región de Los Lagos y al Consejo de Defensa del Estado a su Procuraduría Fiscal. En el Gobierno Regional de Magallanes, para ir terminando, tenemos el oficio 667A del año 2023, emitido en noviembre del año pasado, y las principales observaciones que allí se detectaron es que el proyecto Actividades de Apoyo Epidemiológico Sanitario para la pandemia de COVID-2 en la región de Magallanes y Antártica chilena, que fue ejecutado por la Fundación Hernando de Magallanes, presentaba una solicitud de recursos que no informaba el detalle de los gastos que se iban a realizar durante la ejecución de este convenio. También la falta de motivación, la falta de fundamentación del acto administrativo que aprobaba el convenio de transferencia directa, que ya lo hemos señalado previamente, para la Fundación Procultura, y la falta de motivación del acto administrativo que aprueba 6 convenios de transferencia de recursos directos a la Fundación Hernando de Magallanes, sin el procedimiento concursal obligatorio para obtener más de una propuesta y mejores condiciones, que es lo que establece la normativa. Por esta razón se ordenó un procedimiento sumarial que ya está iniciado y está en etapa indagatoria, y el informe respectivo fue remitido a la Contraloría, perdón, al Ministerio Público, a la Fiscalía Regional y al Consejo de Defensa del Estado. Esas son las observaciones que nosotros hemos detectado, señor presidente, y por su intermedio para informarlo a los señores y señoras diputados, en las fiscalizaciones que se han hecho para transferencias de recursos desde los gobiernos regionales. Como señalaba en la primera parte de la presentación, todavía, a pesar de esta cantidad de fiscalizaciones que se han hecho, también hay otras fiscalizaciones que están en curso y que sus resultados se van a ir entregando a la mayor brevedad. Están todavía dentro de los plazos. Y respecto de esos resultados podemos remitirlos a la comisión en cuanto vayan siendo despachados. Muchas gracias, señor presidente, y quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias, Contralora. Voy a hacer una ronda de preguntas con los diputados, los que quieran. Yo quiero sí saber una pregunta. ¿Cuál ha sido el rol de la Subdere en estas investigaciones? Y si es que ellos... Por ejemplo, ellos han revisado casos de convenio, tenemos el caso de Procultura en Antofagasta. Si es que ha encontrado la Contraloría en la Subdere alguna desprolijidad, algún error o alguna falta administrativa en la Subdere. Y abro las preguntas a los diputados. Diputada Bulnes tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora Contralora, a quien ya saludé tempranito en la mañana. La pregunta, las fiscalizaciones que ya han arrojado resultados, ¿han sido ya remitidas a la comisión y están disponibles para nuestro examen o tenemos que buscarlas en la página de la Contraloría? Una pregunta bien corta y además a raíz de lo que ha informado la Contralora, si bien no es una pregunta, es sugerir que pudiéramos, si tenemos tiempo, invitar al fiscal nacional y al presidente del Consejo de Defensa del Estado, dado que la señora Contralora ya nos ha informado que remitió estos antecedentes a ambos servicios públicos y poder saber qué es lo que se ha hecho como seguimiento de estas informaciones, de estas comunicaciones de la Contraloría, porque no son denuncias, entiendo que son comunicaciones. Solamente para comunicar que la próxima semana será citado Miguel Crispi y el fiscal nacional. Pero el presidente del Consejo de Defensa, el presidente del Consejo de Defensa del Estado es importante porque sí, Miguel Crispi pero eso es apenas un testigo. Sí, de eso lo vamos, porque las sesiones son muy cortas, estamos partiendo de las 8:30, no podríamos tener 3 invitados y eso el Consejo de Defensa del Estado va a ser para la próxima sesión. ¿Ya? Pero la próxima semana va a estar citado fiscal nacional y Miguel Crispi. Contralora tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, para atender su consulta respecto de cuál ha sido el rol de la Subdere y si hay fiscalizaciones efectuadas a la Subdere. Efectivamente, la Contraloría ha realizado algunas fiscalizaciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Nosotros podemos remitirla.
Entre paréntesis, informo, como lo dijo el señor secretario, que respecto de los compromisos que nosotros adoptamos de oficios para despachar y para informar a la diputada señora Riquelme, a la diputada señora Marchesi, los hemos despachado y están a disposición. Entonces, del mismo modo, comprometemos remitir por oficio los antecedentes que nosotros tenemos respecto de algunas fiscalizaciones generales efectuadas en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con foco, vamos a buscar la información, con foco en los trabajos que pueden haber realizado en relación a los convenios de transferencia de recursos. Y respecto de las consultas de la diputada señora Bulnes, por su intermedio, señor presidente, para atender la consulta, estas fiscalizaciones efectivamente están disponibles en la página web. De todos modos, nosotros las vamos a hacer llegar vía electrónica a la comisión para que la puedan tener de manera digital, de manera más expedita. Y finalmente, si se trata de denuncias o no, la Contraloría remite los antecedentes al Ministerio Público no con la formalidad específica de una denuncia donde uno invoca un artículo específico que pudiera haber sido vulnerado. Nosotros los remitimos al Ministerio Público con las prevenciones que hice presente hace un momento respecto de la consulta del señor secretario de manera general, pero haciendo la indicación. Eso es una instrucción que nosotros hemos dado ahora en diciembre, cuando yo comencé la subrogancia, haciendo la indicación específica de que en qué parte de nuestro informe de auditoría vemos algún hecho que eventualmente pudiera revestir carácter de delito. Porque antiguamente la remisión era genérica del informe de auditoría y eso, en conversaciones con el Ministerio Público, nos han señalado que quita mucho tiempo para ellos ponerse a revisar todo un informe que a veces tienen 200 páginas, para ver en qué punto específico pudiera haber un hecho. Entonces ahora nosotros hacemos la indicación precisa, pero sin invocar un artículo específico eventualmente vulnerado, que sería la configuración jurídica propia de una denuncia. ¿Se entiende? Entonces es una remisión más bien global. Eso podría señalar y quedo atento si tiene más consultas, señor presidente, o los miembros de la comisión. Muchas gracias. Diputada Bulnes, tiene la palabra. No sé si es posible, por eso lo digo en condicional, si se nos pudiera remitir también copia de la comunicación específica que remite, junto con el informe de fiscalización, no tengo claro a propósito de la reserva de los actos administrativos y de la transparencia, que eso sí podríamos tener también una copia de esas comunicaciones, porque es interesante para nuestro informe final. Contralora, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para atender la consulta por su intermedio de la diputada señora Bulnes, efectivamente nosotros podemos remitirles copia de la comunicación porque es más bien un oficio conductor que remite nuestro informe. Entonces, en los anteriores, que son previos a diciembre, es un remite los antecedentes y en los posteriores es remite atendido lo indicado en el párrafo tanto. Pero es una remisión en esos términos y no una denuncia. Una denuncia en términos jurídicos es mucho más específica, más larga y tiene las invocaciones de artículos específicos que la institución estimaría vulnerados. En esos términos no se efectúan las remisiones, son comunicaciones. Se va a remitir copia de ellas entonces a la comisión para poder atender la consulta de la diputada señora Bulnes. Gracias. Gracias, Contralora. Diputada Candelaria, tiene la palabra. Gracias, diputado. Presidente, por su intermedio, saludar a la Contralora, a los diputados y diputadas que están acá presentes. Usted o todos han señalado y hemos sabido las diferentes hechos que han ocurrido a nivel nacional en todos los gobiernos regionales con respecto a lo que tiene que ver con este tema de las fundaciones, con los recursos que se entregan. Decimos de que es un problema generalizado de la administración pública, de la cual hoy día, por falta de personal, por falta de recursos, por los medios tecnológicos, una serie de cosas que pueden ayudar a que esta situación esté ocurriendo y que pueda seguir ocurriendo. ¿Es una constante en esta administración o lo ve como una falencia administrativa pública ya desde hace mucho tiempo y además de lo respectivo debe subsanar la propia administración pública? ¿Qué sugiere para que se actualice la administración pública para este efecto? Esas son
preguntas que le quiero hacer en función de eso, porque si no cambiamos la forma en que hoy día se está actuando en los gobiernos regionales, que tiene que haber mucho más fiscalización, que tiene que haber mucho más tecnología, que a lo mejor tenga que ver mucho más con personal idóneo en función, y por supuesto que lo que tenga que ver con la legalidad de cada una de las instituciones, que eso pueda ser realmente efectivo en cuanto a que al momento de entregar los recursos se hagan efectivo todas las legalidades que necesita cualquier corporación o fundación que esté no solamente participando de los que son los recursos mayores del GORE, que son arriba de, no sé, pues de 50, 100, 200 millones de pesos, sino que también para aquellos que de una u otra manera también reciben recursos que son del GORE, como es el 8% en cultura, en seguridad, etcétera. Debería haber mayor fiscalización, debería haber otros entes que deberían participar de esto. Gracias, diputada. Contesta la Contralora y le doy la palabra al diputado. Contralora, por favor. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente, para atender la consulta de la señora diputada respecto de qué elementos podrían ayudar a que estos hechos se produzcan y si esta es una constante en la administración pública. Bueno, respecto de la administración, la Contraloría tiene una posición de una mirada bastante amplia, porque toda la administración pública pasa por los controles preventivos, salvo las municipalidades, con la excepción del tema de los residuos sólidos domiciliarios, que no van a tomar razón las demás materias municipales, solo esa, pero el resto de la administración pública pasa por los controles preventivos y pasa por las auditorías de la Contraloría, y eso nos permite tener una mirada global. En todo el aparato público uno ve falencias en lo que tiene que ver con capacitación, y por más que uno ve también esfuerzos significativos de las instituciones, a propósito de lo que señalaba hace un momento el señor presidente, nosotros vemos hay academias de capacitación de la Subdere, hay academias de capacitación también de las mismas asociaciones de municipalidades, hay trabajos constantes para que los funcionarios sean capacitados, pero nosotros vemos falencias, por ejemplo, en la redacción de los contratos de transferencias de recursos, que son bastante constantes. Y eso tiene que ver con, en algunas ocasiones, desconocimiento de los equipos que hacen los trabajos, y en otras ocasiones tiene que ver con que esos equipos son muy escuetos. O sea, no está la capacidad institucional para desarrollar la cantidad de tareas tan importantes que se tiene que acometer. En términos generales también, en la institucionalidad, y es una cosa que le compete a los poderes colegisladores examinar, si será correcto o será eficiente o será el mejor mecanismo que los gobiernos regionales estén diseñados sin un brazo ejecutor. Porque en definitiva la ejecución de sus proyectos siempre se hace a través de terceros o de entidades privadas. Esa es una definición de política pública que toman los poderes colegisladores. Entonces, nosotros tampoco tenemos atribuciones, de hecho tenemos una prohibición de intervenir en temas de mérito, oportunidad y conveniencia de las decisiones político-administrativas. Entonces, lo que sí podemos decir en base a nuestras fiscalizaciones y esta posición que tenemos para ver todo el aparato público es que este tipo de falencias y problemas de falta de conocimiento y de falta de plataformas que interoperen para tener mejor uso de la información y detectar, por ejemplo, situaciones que se pudieran estar repitiendo, es una cosa bastante generalizada en el aparato público. Y no me refiero a un periodo, me refiero a una constante en el Estado. Las instituciones se cooperan, hay bastante coordinación, pero podría ser mucho más. Se cooperan y se ayudan en capacitarse, en mejorar los procedimientos, pero es una constante también de que los equipos van cambiando con cada nueva administración. Y todo el proceso de inducción y de capacitación a los equipos para enseñarles cómo se hacen bases de licitación, cómo se hacen convenios de transferencia de recursos, qué garantías hay que pedir, todo ese trabajo que se hace por la Contraloría y por la Subdere y por las distintas instituciones, cuando cambian los equipos se pierde y hay que partir de nuevo. Entonces, es una constante en ese sentido. Y que respecto de la consulta, señor presidente, que indicó la señora diputada de qué se sugiere para que la administración pública mejore, solo podríamos aludir a esos mismos puntos, mejorar en términos de capacitación
y que la burocracia en el buen sentido de la palabra, en términos de equipos estables que realicen los procedimientos con conocimiento y con mayor robustez, esa burocracia en el buen sentido de la palabra se pudiera mantener estos equipos. Pero esas son decisiones que le competen a otras autoridades. No podemos opinar más sobre ello por la misma indicación del artículo 21b de nuestra ley orgánica. Quedo atenta, señor presidente, si tienen más consultas. Muchas gracias, Contralora. El diputado Andrés Joanet tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, venía escuchando la comisión. Ya la semana antepasada no alcancé a llegar cuando la ministra de Desarrollo Social se refirió a este tema luego de una pregunta que le hiciera el diputado Araya respecto a la situación con Chicagual. Y hay dos o tres cuestiones. Primero, referirme a lo último que señala la Contralora y que ha planteado por su intermedio Candelaria, es que en los gobiernos regionales hay un secreto a voces, que es que el 2% de deporte, de cultura, en fin, de seguridad, como que hay una distribución. Entonces, cada core tiene una parte y eso no me parece bien injusto, porque muchas organizaciones no tienen padrino y finalmente pueden tener un muy buen proyecto, pero quedan sin, porque no tienen padrino. Entonces, al final, se ha ido generando un clientelismo que no es sano, digamos, desde el punto de vista de la ética pública, ¿no? Y es una cuestión que se ha ido como instalando en las regiones, incluso cuando estaban los intendentes. Y por tanto, yo creo que habría una cuestión que revisar, porque muchas organizaciones sociales postulan con toda ilusión a sus proyectos, pero finalmente a veces el criterio no es el más empírico y justo respecto, digamos, de la evaluación del proyecto. Esa es una primera pregunta en el sentido ¿qué hacer? Y tiene que ver con una cuestión que nos pasa con la Fiscalía también, pues. El fiscal Roberto Garrido de la Araucanía me decía, mira, si tuviéramos más recursos, nos iría mucho mejor. Al final todo pasa por recursos. Entonces, ¿cuántos recursos perdemos a veces en el Estado en proyectos que no impactan mucho, o en estos mismos proyectos, o proyectos mal diseñados? Estos proyectos, por ejemplo, de las cámaras de seguridad, que hubo todo un boom, pero no sirve para nada, porque en el fondo se pone la cámara en la sede y quiere hacer la mantención, lo tienen en el teléfono, después quedan absolutamente desfasadas, en fin, entonces, pero se gastan cientos de millones o miles de millones. Entonces, yo ahí una pregunta directa para la Contraloría respecto, digamos, de los recursos de la Contraloría. ¿Qué es lo que requiere en el fondo la Contraloría para poder controlar más a los gobiernos regionales y en general este tipo de proyectos? Y ahora paso, y con esto termino, presidente, escúcheme, al caso de Chicagual, porque ahí lo que anunciamos nosotros y finalmente la Contraloría observó que en este caso sí hay visos no solo de corrupción, sino recursos mal entregados, y todavía ese proceso está abierto. Lo raro es que Chicagual ahora recibió recursos en el Ministerio de Educación. Yo esos antecedentes se los puse en mano del Ministro de Educación. El Ministro de Educación no tenía idea y ellos están haciendo un sumario. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver si el Ministerio de Desarrollo Social, no pido que me lo conteste ahora, si no me lo envía por escrito, Contralora, ha hecho una observación de fondo respecto a la CONADE, porque la CONADE lo que dice es que ellos van a capacitar a los funcionarios. A esta altura, no es primer caso en la CONADE, o sea, en la CONADE tenemos un problema. Tenemos un problema respecto de que no es primera vez que ocurre este tipo de situaciones, y estamos hablando que se supone que estos recursos van a una parte de la población que es bien vulnerable, que son los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche. Y ahí tenemos un problema. Esas son las dos preguntas, presidente. Gracias, diputado. Contralora, por favor, tiene la palabra.
Tenemos Gracias. 4 minutos, por si acaso. Gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta del diputado señor Jornet respecto de qué requiere la Contraloría para fiscalizar más. Mire, siendo bien directa, la Contraloría chilena, yo lo he señalado muchas veces, es una Contraloría que realiza una cantidad muy importante de labores. Yo llevo 20 años en la institución, la conozco muy bien, es una institución muy noble que realiza muchísima fiscalización en todos los ámbitos, jurídico, contable, financiero, en terreno. Estamos en todo el país y hacemos un tremendo esfuerzo, pero la cantidad de personas que nosotros tenemos para la labor de fiscalización es muy menor, comparativamente hablando con otros países. Para la magnitud de los recursos que se transfieren es muy menor. Respecto del trabajo que realizamos en conjunto con el Ministerio de Hacienda en la formulación y en la elaboración del presupuesto, efectivamente el Ministerio de Hacienda ha hecho algunos esfuerzos en términos de dotarnos de mayor recursos, fundamentalmente en los temas tecnológicos, pero en términos de dotación de personal para acudir a ver la multiplicidad de proyectos de la manera en que se ejecutan los fondos en nuestro país, principalmente vía transferencias, es muy baja la dotación. Entonces, ¿podemos apoyarnos con tecnología? Sí, pero voy a dar un ejemplo. En tecnología incluso nosotros recibimos mayor recursos, por ejemplo, para el CIRREC, que es la plataforma donde se rinden los recursos. Pero la explosión, esa es la palabra, la explosión de transferencias de recursos que han habido y que tienen que rendirse en CISREC, significa que hay que almacenar toda esa documentación que se va rindiendo allí, que se van incorporando en cada cumplimiento de cada hito de cada proyecto. Eso requiere una capacidad de almacenamiento. Plataformas tecnológicas no solo se crean, luego tienen que ir almacenándose las cosas en un storage que se le llama, y el storage uno lo cotiza y vale 400 millones de pesos. ¿Los tenemos? No. Tenemos que ir a pedir nuevamente a Hacienda. Entonces, nosotros podemos aumentar nuestra capacidad de fiscalización por la vía de la transparencia, poniendo a disposición también de la ciudadanía todos estos datos para que no solo sea más funcionario de la Contraloría, sino que cualquier persona pueda ir revisando las rendiciones, pero ahí necesitamos fondos para ese almacenamiento. Hemos conseguido con el Ministerio de Hacienda fondos para eso. Este punto es un punto bien delicado y las distintas autoridades de la Contraloría siempre lo hacen presente. Que la Contraloría tenga que ir a solicitarle a un ente fiscalizado los recursos para poder mejorar su fiscalización es un contrasentido. Y por más que está siempre a la disposición del Ministerio de Hacienda de respetar nuestra autonomía, son muy respetuosos en eso, pero hay un problema de base, ¿cierto? En otros países es un porcentaje del presupuesto nacional y en Chile también así lo era hasta cierta época, que va aumentando a medida que el presupuesto de la nación aumenta de la misma manera en proporción. Y eso permite entonces que si hay muchos proyectos y muchas líneas que van aumentando, la Contraloría aumenta en proporción para fiscalizar esas líneas. ¿Qué es lo que necesitamos entonces en estricto rigor? Necesitamos más recursos. Ahora, la determinación de esto, como en todos los casos, le corresponde a los poderes colegisladores y nosotros en eso somos respetuosos en señalar el punto, pero esperar cuáles son las soluciones y las determinaciones que toma la autoridad competente. Y respecto del Ministerio de Desarrollo Social, se ha hecho observaciones de fondo sobre CONADI. En el caso de Chicagual, nosotros hicimos una primera entrega de un informe de auditoría sobre esa entidad y tenemos otro en curso, atendidas nuevas denuncias que presentó el diputado señor Jornet, y esa está en curso, está en proceso aún. Cuando estén esos resultados los podemos remitir por oficio a la comisión con todo gusto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Contralora. Quiero agradecer su exposición, muy clara. Quería aprovechar solamente un tema que no tiene la comisión, que no tiene el mandato, pero quería hacer la pregunta y no quería dejar la oportunidad de pasar. Yo sé que usted, el informe, se pidió un informe al Ejército por el caso del conscripto Franco Vargas, el fallecimiento. ¿Cuál es la labor que realiza la Contraloría al respecto con eso? ¿Cómo es la fiscalización de eso? Disculpe que pregunte y perdón a la comisión, pero me interesa saber ese dato, aprovechando que está usted aquí, Contralora. Gracias, señor presidente. Para terminar de atender la consulta del diputado señor Jornet, respecto de las observaciones para CONADI, también podemos comprometer enviar por oficio formalmente esa respuesta para que pueda tener tiempo de examinarse en profundidad.
Y en otras materias, como ha consultado el señor presidente, el señor secretario. Secretario, sí. La salvedad de que ni aún por acuerdo unánime de la comisión esta se pueda abocar a temas que no estén contemplados en el mandato. Yo invitaría al señor presidente a acercarse a la señora Contralora al término de la sesión y conversarlo directamente. Me queda claro, gracias, secretario. Diputado Araya, ¿tenía una pregunta? Sí, no, muy brevemente agradecer la exposición de la Contralora y básicamente tiene que ver con que varios de los informes que usted mostró evidenciaban que las transferencias de los recursos eran muy cercanas al cierre del año presupuestario. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene que se hagan, o sea, que se transfieran recursos que se sabe de antemano que el privado o la fundación no iba a poder ejecutar tampoco dentro del año para el cual fueran asignados? Eso es una cosa como que se reiteraba, creo, si no fue en la memoria, una región se transfirió el mismo 31 de diciembre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lógica que hay tras ese tipo de transferencias sabiendo que tienen años o plazos para ejecutar los fondos? Contralora, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta del diputado señor Araya respecto a las transferencias al cierre del año presupuestario. Es una situación que nosotros observamos en general en la administración pública y la lógica en realidad jurídica no la tiene, porque lo que se requiere es un tiempo para poder ejecutar las prestaciones de recursos, las prestaciones de servicios conforme a las cuales se han recibido estos recursos. Generalmente lo que sucede es que con el objeto de, comillas, ejecutar estos fondos y no y en el fondo poder hacer la transferencia y el traspaso de los mismos, se aceleran todos los procedimientos en los últimos días de cada año calendario. Y es muy complejo porque nosotros hacemos esa observación una y otra vez en las distintas instituciones, no solo en estas materias, en todas las materias. No hay tiempo entonces después para poder ejecutar la finalidad de esos fondos públicos. Y ahí hay otro punto que conecta con lo que nos consultó el señor presidente y el diputado señor Jornet de las atribuciones de la Contraloría. La Contraloría no tiene potestades sancionatorias. Todos estos sumarios que nosotros hemos ordenado, en otros países las sanciones las aplica la Contraloría y en otras materias también las aplica la Contraloría. No solo en el uso indebido de vehículo fiscal, en el incumplimiento de las normas de declaración de interés y patrimonio, la Contraloría aplica directamente las sanciones. Entonces, en estas otras materias que son quizás más delicadas, no tenemos esas atribuciones. Lo dejo sobre la mesa. Entonces, que durante años estemos observando que las transferencias de recursos en la administración pública, en todos los gobiernos, se realizan tan tarde cada año, tiene que ver con la fórmula de ejecución presupuestaria. Hay otros países donde los presupuestos son bianuales, tienen otras figuras jurídicas que se podrían examinar por las autoridades competentes. Entonces, en definitiva, no tiene una lógica jurídica, sino que más bien una lógica financiera. Y nosotros, claro, cumplir con esa transferencia de recursos. Y nosotros lo observamos constantemente en toda la administración, pero ordenamos el sumario, luego se le remite al servicio y el servicio rara vez aplica las sanciones que la misma Contraloría le está planteando, a pesar de que nuestras investigaciones son con debido proceso y muy fundadas. Generalmente la sanción que viene aplicándose es mucho más baja de la que la Contraloría plantea. Entonces, esa es la realidad y por eso esta situación no se termina de subsanar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Contralora. Ya estamos en la hora, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.